Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de noticias de Nicaragua, su canal 23? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros informándose del acontecer nacional e internacional. Así es que todos los días estamos con ustedes de lunes a viernes en los noticieros y sábado y domingo con un programa especial donde hacemos un resumen de todas las entrevistas realizadas en esta semana. Siempre iniciamos con ustedes con un bloque de las noticias de mayor impacto a nivel nacional. Ahí las tienen. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales informó que la entrada de humedad desde el Océano Pacífico al territorio nacional y sistema de baja presión provocarán lluvias de débiles a moderadas, principalmente entre la tarde y noche de estos próximos 7 días. Tendremos bastante flujo del suroeste, es decir, entrada de humedad desde el Océano Pacífico en el territorio nacional. Además, es que el sistema de bajas presiones no serán los sistemas que estarán predominando en esta semana. Esto generará lluvias de débiles a moderadas, principalmente en la costa caribe norte y sur, y lluvias con posibilidad de tormenta eléctrica en lo que es la región del Pacífico. Estas principalmente entre la tarde y noche, ¿no?, de estos próximos 7 días. El ambiente estará caluroso, tendremos temperaturas de hasta 34 grados, siempre con los mayores valores presentándose en occidente, y en el resto del territorio entre 29 y 32 grados, con los menores valores observándose en lo que son las partes de Jinotega y Matagalpa. En lo que es el viento de débil a moderado, se espera vientos de hasta 25 kilómetros por hora, principalmente en los sectores sur de ambos litorales, es decir, frente a las costas de la costa Caribe Sur y del Istmo de Riva. El oleaje bastante normal, un oleaje con altura de hasta 1.5 metros. Esto sí, mencionar que es posible que se pueda tener un repunte de hasta 2 metros, principalmente en estos primeros días de la semana debido a este flujo del suroeste que les mencionaba en lo que es el litoral. Sobre la tormenta eléctrica mencionó que esto fue sobre el calentamiento y eso puede seguir ocurriendo porque va a haber un ambiente caluroso. El sobrecalentamiento genera bastante energía y esta energía al reventarse bastante rápido provoca tormenta eléctrica. Agregó que estas tormentas eléctricas se podrían dar al finalizar la tarde y el inicio de la noche. En conmemoración de su 46 aniversario de fundación, la Policía Nacional de Nicaragua realizó ascenso en grados a 166 oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales de Managua, reconociendo su entrega, disciplina y compromiso con la seguridad ciudadana. Para fortalecer y consolidar la línea jerárquica de la Policía Nacional, se hace necesario ascender en grado a todos aquellos oficiales que a lo largo de este periodo han logrado desarrollar los méritos para tal fin. 2. Que el ascenso en grado policial es un derecho profesional del que gozan todos los miembros de la institución, que reúnen los requisitos previamente establecidos en la ley. Prometéis ante Dios, ante la patria, ante el pueblo y las familias nicaragüenses, ante nuestros héroes y mártires, respetar la Constitución, las leyes, los derechos y las libertades del pueblo y cumplir fielmente las misiones encomendadas bajo los principios fundamentales de actuación de la Policía Nacional para defender la paz, la seguridad y la estabilidad de la nación, revestidos por el lema de honor, seguridad, servicio. Si así lo haces, que la patria y el pueblo lo reconozcan, si no, que ellos te lo demanden. ¿Quiénes somos? Dirección de Operaciones Especiales Policiales. Juntos salimos, juntos regresamos. Con la patria y con el frente. Hasta la victoria siempre. Patria libre. O morir. Patria o muerte. Venceremos. Mensaje del pueblo y gobierno de Nicaragua ante la 80 Asamblea General de Naciones Unidas, pronunciada por el canciller Denis Moncada Colindres. Señor presidente, estamos nuevamente en este escenario que dice representarnos a los pueblos y gobiernos de todo el mundo. Aquí traemos, como siempre, el saludo afectuoso y luchador de nuestro heroico pueblo nicaragüense que, como sabemos,
y decimos sabe de batallas, de honor y de la gloria de defender nuestros principios y valores, nuestra dignidad soberana, nuestros derechos y particularmente el sagrado derecho de ser libres y por lo tanto de elegir nuestros modelos culturales, sociales, económicos y políticos para avanzar contra la pobreza frente a todos los desafíos de estos momentos inclementes de la historia de la humanidad. Nos presentamos aquí una vez más, orgullosas y orgullosos de nuestras hermandades con pueblos combativos, íntegros, decentes, como son todos los pueblos del mundo, pueblos y familias que defendemos, resguardamos y sostenemos nuestras prerrogativas y creencias desde culturas y prácticas que los colonialistas e imperialistas del mundo han querido asaltar y de las que nos han pretendido despojar sin que pudieran y sabemos que no podrán. Denunciamos y condenamos como pueblos agraviados por la discriminación xenófoba y la barbarie, la brutalidad y la falta completa de compasión con la que hemos sido y somos tratados en países cuya riqueza está construida sobre el expolio y el saqueo de las nuestras. Denunciamos y condenamos junto a todos los pueblos del mundo las horrorosas, odiosas y execrables políticas de criminal bloqueo económico, agresiones con medidas coercitivas, arbitrarias, unilaterales y las terribles políticas migratorias que desconocen el derecho humano, que violan los derechos humanos y que son reflejo y espejo del egoísmo y el desprecio de quienes se creen dueños del mundo. Aquí denunciamos y condenamos nuevamente todos los atropellos salvajes, atroces, incomprensibles a estas alturas de la vida, que las potencias imperialistas despliegan con sus políticas económicas, culturales y comerciales, pretendiendo continuar dominándonos e intentando burdamente intimidarnos con sus estúpidos armamentos y aparatosos aparatajes militares dirigidos contra la paz en Asia, África y nuestra América Latina caribeña. Denunciamos las políticas inhumanas contra cada uno de nosotros, en todos los campos, migración, exclusión. Denunciamos y condenamos los imperdonables e injustificables insultos y amenazas, ese inaceptable terrorismo de Estado, esos crímenes de lesa humanidad que sin ninguna vergüenza se exhiben como derecho superior de los imperialistas de la tierra. Denunciamos y condenamos todas las insultantes y vulgares agresiones, atrevimientos y vulgares agresiones, atrevimientos verbales, políticos, económicos, comerciales y guerreristas que constituyen también delitos de lesa humanidad, crímenes contra la seguridad, la tranquilidad, la justicia y la paz, bienes supremos de nuestros pueblos que no pueden ni deben manosear o arrebatar. En el 80 aniversario de Naciones Unidas nos urgimos a cambiar la lógica, cambiar las actitudes, cambiar la acción, ser humanos verdaderamente, dejar de repetir y repetir sin resultados. La unidad y la hermandad deben ser el camino que asumamos juntos, con valentía y orgullo, para que sigamos creando este otro mundo que ya se perfila como otro amanecer. La pobreza, la violencia, la arrogancia son ignorancias. Amar es combatir, luchar, 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 vencer
vencer, vencer. Patria y dignidad, patria y humanidad. Gracias por escucharnos. Bueno, continuando con nuestro programa, conversando con María Elsa Suárez, vamos a presentarles ahora las noticias de mayor impacto a nivel internacional. Un terremoto de magnitud de 6.9 que sacudió el centro de Filipinas, declarado en estado de calamidad, deja al menos 69 muertos, informaron las autoridades, que han desplegado operativos para brindar asistencia humanitaria a la más de 1 millón de familias afectadas, según ONGs. El terremoto causa además importantes daños en infraestructura, de acuerdo con la gobernadora Pam Baricuatro. Partes de la carretera que une Bogo en la ciudad de Cebú resultaron dañadas por desprendimientos que aplastaron vehículos y edificios, incluyendo una pequeña iglesia, aunque el tráfico había sido restablecido en la tarde. Los sindicatos de los artistas de Hollywood salieron a cruzar a los productores que desarrollaron a Tilly Norwood, una actriz diseñada por inteligencia artificial, donde hace varios días se vienen pronunciando diferentes personalidades en contra de la creación, pero es la primera vez que oficialmente un gremio sale a repudiar la iniciativa. En un comunicado aseguraron que la creatividad está y debe seguir estando centrada en el ser humano y por eso se oponen al reemplazo de los intérpretes humanos por sintéticos. Tilly Norwood no es una actriz, es un personaje generalizado por un programa informático que se estrenó con el trabajo de innumerables artistas profesionales, sin permiso ni compensación alguna. Carece de experiencia vital, de emoción, y por lo que hemos visto al público no le interesa ver contenido generado por computadoras sin conexión con la experiencia humana, lanzó el sindicato en un comunicado. El endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos ha llevado al gobierno de Canadá a actualizar su advertencia de viaje para quienes planeen visitar el país vecino, con especial énfasis en los riesgos y requisitos que enfrentan las personas LGBTQ+. La nueva guía publicada por las autoridades canadienses alerta sobre una vigilancia más estricta en los controles fronterizos y advierte que los viajeros podrían ser objeto de revisiones adicionales relacionadas con una identidad de género. El cambio de la advertencia se produce tras la orden ejecutiva emitida en enero del 2025 por el presidente Donald Trump, que restringió la emisión de pasaportes estadounidenses a la categoría de masculino o femenino, excluyendo a cualquier marcador de identidad de género o designación no binaria. Este miércoles comenzaron a regir los nuevos aranceles del 100% a medicamentos y el 25% a camiones pesados en los Estados Unidos. La medida surge en el marco de la guerra comercial impulsada por el presidente Donald Trump. El mandatario estadounidense advirtió recientemente a las farmacéuticas con la imposición de gravámenes y justificó las nuevas normativas como un incentivo para que las empresas del sector inviertan en el país y aumenten la producción local de medicinas esenciales. El Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó prácticas de fuego real en aguas del Mar Caribe, donde barcos de guerra y efectivos de Cuerpo de Marines emplearon sistemas de artillería naval y defensa antiaérea. En el video difundido por la cuenta oficial de Comando Sur en X, se observa el disparo coordinado de cañones navales, el lanzamiento de proyectiles desde cubiertas de embarcaciones, maniobras en formación y la detonación de municiones de alto calibre sobre el mar. No se equivoquen, lo que están haciendo ahora no es un enfrentamiento, este es un ejercicio en condiciones reales, se escucha en la secuencia. Más de 1,000 monedas de oro y plata con un valor estimado de $1 millón fueron recuperadas frente a la costa del sureste de Florida, según comunicó una empresa. Se trata de una de las mayores extracciones recientes de tesoros hundidos y forma parte de los restos de la llamada Flota del Tesoro de 1715, cuyo naufragio representó la pérdida de aproximadamente $400 millones en oro, plata y joyas durante un huracán del siglo XVIII.
La compañía estadounidense, que asegura poseer los derechos exclusivos de salvamento sobre la zona, señaló que la recuperación tuvo lugar durante julio de este año en la región conocida como la Costa del Tesoro. Este hallazgo se suma a otros realizados desde que se localizó la flota, uno de los episodios más emblemáticos de la historia marítima española y latinoamericana. El hallazgo comprende monedas conocidas como reales de 8, acuñadas en las colonias españolas de México, Perú y Bolivia. Muchos aún conservan fechas y marcas de seca visibles, lo que de acuerdo con la empresa les otorga valor tanto para la investigación histórica como para la colección privada. Un incendio de gran magnitud se desató la noche del jueves en la refinería de Chevron en El Segundo, California. La explosión en la planta industrial generó enormes llamas y una densa columna de humo, visible desde varios puntos de la localidad y sus alrededores. Equipos de bomberos del condado de Los Ángeles acudieron de inmediato al lugar para controlar el fuego en la instalación, que también cuenta con su propio cuerpo de bomberos. A pesar de la rápida respuesta, el origen del siniestro aún no ha sido determinado. Imágenes y videos compartidos en X dieron cuenta de la gran bola de fuego elevándose hacia el cielo, acompañado de una columna de humo que se desprendía de ella. El resplandor era visible en las zonas aledañas y todas las cámaras municipales se enfocaban en el incidente. A pocas horas de conocer su sentencia en un tribunal federal de Manhattan, Sandy D. Cobbs envió una extensa carta al juez del caso en la que pide clemencia y asegura estar profundamente arrepentido por sus abusos y excesos que lo llevaron a la condena. El rapero y magnate de la industria musical enfrenta hasta 20 años de prisión tras haber sido hallado culpable en julio de 2 cargos de transporte para participar en prostitución. La audiencia de sentencia está programada para este viernes 3 de octubre en la mañana y se espera que dure varias horas. Siempre nosotros abordamos temas en todas las direcciones, en todos los sentidos. Tenemos temas de salud, temas de economía, temas de astronomía, distintos temas para usted y su familia. Vamos a presentarles ahora las conversaciones o entrevistas realizadas en esta semana. Y vamos a estar hablando hoy de la superluna. Para ello tenemos a Gabriela Muñiz. Ella siempre está con nosotros, una joven talento, una científica, y nos da orgullo siempre entrevistarlo. Gracias, Gabriela. Gracias. Sabemos que se va a dar este próximo evento de la superluna. Así es, bueno, muy buenas tardes a todos. Siempre un placer poder compartir temas relacionados a la ciencia, específicamente a la astronomía. Como mencionaba usted, el día de hoy vamos a abordar un aspecto muy interesante y es la superluna. Pero vamos a introducir el tema porque se acerca un evento en octubre de la próxima superluna. Van a ser 3 consecutivas y me gustaría abordar cómo entender más a profundidad en qué consiste la superluna y cuáles son las causas y consecuencias que genera para nosotros como amantes de la astronomía. Sí, entonces adelante con el tema. Exactamente. Bueno, la superluna es un evento astronómico que se da cuando la luna en su órbita elíptica alrededor de la Tierra está en el punto máximo más acercado, es decir, perigeo, y coincide con la fase de luna llena. Es muy interesante porque vamos a introducir 2 conceptos fundamentales, el perigeo y el apogeo. Recordemos que la luna en su órbita es elíptica, es decir, no es circular, y geométricamente esto produce que tenga 2 nodos o 2 puntos extremos, uno más cercano y uno más lejano. Al estar nuestro satélite orbitando alrededor de la Tierra, cada cierto tiempo él está en su perigeo y en su apogeo. El perigeo es el punto donde la luna está más cerca de la Tierra y el apogeo es el punto donde la luna en su órbita está más alejado de la Tierra. La distancia promedio entre la Tierra y la Luna es de aproximadamente 385.400 kilómetros. Cuando esté en su perigeo es de 363.300 kilómetros aproximadamente. Y cuando esté en su apogeo en 405.675 kilómetros aproximadamente. Esto quiere decir
que estas distancias están acreditadas por la NASA. Este es un aproximado. Algo muy sorprendente es que estos datos pueden ser predecibles por medio de cálculos científicos, por lo cual son realmente confiables. La superluna se causa porque coincide la luna llena con el perigeo de la Tierra, lo que hace que nosotros como observadores en la Tierra tengamos la ilusión de que está más cerca y por lo tanto más grande, es decir, un 30% más brillante y un 15% más grande. Esto genera como consecuencia marea alta en la Tierra y no pueden aumentar más de 15 centímetros aproximadamente. Así que la verdad es un evento asombroso. ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo se mira? ¿A qué hora? Bueno, en la primera superluna vamos a tener 3 para cerrar el 2025 excelente. La primera se va a dar el 7 de octubre de este año, ya desde las 10 de la noche, 9-10 de la noche, ya vamos a tener la luna en su punto máximo, porque cabe destacar que una superluna se puede dar cuando la fase de la luna esté en el 90% o al 100%. Entre ese rango de iluminación es que se dan la superluna. Ahora, ¿por qué se da este evento? Es muy asombroso. Vamos a incluir una variable importante, la gravedad, la gravitación universal de Newton. Nunca la luna está a la misma distancia de la Tierra, y esto es debido a que estas variaciones se producen por la influencia gravitatoria que ejerce el Sol sobre la luna y los demás planetas sobre la luna. Pero el Sol, al ser una masa mayor, ejerce el doble de la influencia gravitatoria sobre la Luna que la Tierra. Y nosotros nos preguntamos, entonces, ¿por qué la Luna no sale disparada para afuera? Y es muy interesante porque es poderosa la gravedad para hacerlo. Sin embargo, la solución la encontramos en la ley de la gravitación universal. Dice que entre más masivo sea el objeto, tiene más influencia gravitatoria sobre la masa menor. Pero aunque es directamente proporcional la masa a la gravedad, también la gravedad es indirectamente proporcional a la distancia. Es decir, que entre más alejado esté el objeto, menos influencia gravitacional recibe. Y esta es la razón por la cual la luna no sale disparada al universo. Porque aunque el Sol tiene más influencia gravitatoria que la Tierra está más cercana a la luna. Pero como los planetas también tienen su influencia, genera variaciones en su órbita. Y esto produce que no siempre la luna esté a la misma distancia en el perigeo y en el apogeo, aunque estos datos son muy predecibles. Y esto nos ayuda a nosotros como comunidad científica y a las personas interesadas en temas de astronomía a entender la razón por la cual se dan estos eventos extraordinarios. Entonces decía, el 7 de octubre es una y la otra... Y la otra va a ser el 5 de noviembre y vamos a finalizar el 4 de diciembre con la última superluna. De hecho, esta superluna de octubre se va a llamar superluna de la cosecha, porque coincide con la fecha en que los antiguos cosechaban. Y la otra superluna se va a llamar la superluna del cazador, porque coincidía con la caza. Y la de diciembre, la superluna fría, porque, todos estos nombres son relacionados a la cultura, pero las explicaciones son explicaciones científicas. La fría, supongo que ya prácticamente estamos en invierno, prácticamente. Exactamente, ya en diciembre. Ajá. Exacto. Pero se ve roja, no, para nada. Roja. De hecho, me encantaría destacar que existen 2 fenómenos inusuales con la superluna. El primero es cuando la superluna coincide con el perigeo extremo, y el segundo cuando la superluna coincide con un eclipse lunar. Son eventos extraordinarios, pero no se dan con frecuencia. Entre el 13 y el 14 de noviembre de 2016 ocurrió una superluna con perigeo extremo. Para que se entienda la idea, el perigeo extremo es cuando la luna está más cerca de lo común de la Tierra. Es decir, si normalmente está en perigeo a 363.500 kilómetros, entonces va a estar a 354.500 kilómetros, todavía más cerca. Ese año coincidieron y fue maravilloso porque fue una observación inusual. También ocurre que utilizan los científicos estos datos para hacer comparaciones de cómo nosotros pasamos desapercibido muchas variaciones en la luna. Y es inusual también que ocurra una superluna con eclipse, cuando se combina, y es donde usted dice que se vuelve rojiza. Sí. Exactamente. Bueno, Gaby Muñiz, muchas gracias
Muchas gracias, amigos y amigas televidentes, así que tomen nota, son 3 superlunas para cerrar el 2025. Por muy duro que sea, no es un tema que lo podamos decir, hagámoslo a un lado y no lo toquemos porque vamos a caer en un error más grande. Los grandes problemas se tratan con la seriedad que se tienen que tratar y asumir las consecuencias de lo que tienen que pasar. Estamos hablando del impacto de la pornografía en los niños. Recordemos que los niños entre los 0 inclusive antes de los 0 años, cuando están en la panza de la mamá, hasta los 5 años, los niños son una esponjita. Y la terrible frase de está chiquito, no se acuerda, no va a pasar nada. Esa frase ténganle miedo, ténganle terror, esa frase, está chiquito, no le hagamos cumpleaños porque no se acuerda. Ténganle miedo a esa frase, porque el niño desde que está en la panza de la mamá se da cuenta de todo lo que hablamos, lo que respiramos, se da cuenta de nuestras emociones, se da cuenta de lo que decimos, se da cuenta de todos los problemas, desde esa edad. Lo que pasa es que lo ven desde un punto de vista, lo que se conoce como el niño interior. El niño interior es un niño feliz, contento, juguetón, y absorbe todo. ¿Qué pasa cuando esa absorción que tiene el niño, qué pasa cuando esa absorción que tiene el niño es distorsionada por el medio ambiente? Sí. Existen miles de situaciones que pueden distorsionar la mente de un niño. Hablemos de la pornografía, no pornografía infantil, sí. No hay niños que son sometidos a hacer pornografía, sí. Sino cuando un niño es sometido a estar viendo pornografía, ¿ya? Su mente se está distorsionando. Todos nosotros somos seres sexuados, todos. El primer acto de relación sexual que tenemos es el día en que nacemos. El simple hecho de nacer es una relación sexual. Entonces, desde que nacemos venimos con este proceso, pero nuestra mente no está lo suficientemente madura como para decir qué está pasando. No lo puede discernir, no entiende. Hasta que pasa el tiempo, van creciendo con la edad y de acuerdo a su edad, en la mente se va abriendo y una mente bien orientada va sabiendo lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa cuando un niño de 3, 4, 5 años, de la edad que sea, es sometido a la pornografía? Y no hablemos de la pornografía cuando entendemos pornografía, una revista, una televisión, una red social. ¿Qué tal si metemos dentro del paquete de pornografía los padres? Cuando los padres, papá y mamá, o los hermanos mayores, adultos, tienen relaciones sexuales delante de los niños. Está dormidito. Aprovechemos que están dormiditos, ¿verdad? Para aprovechar nosotros. No. ¿Qué ocurre? El niño, el acto sexual es violento. Es violento. No lo podemos negar. Y el niño no entiende que lo que están haciendo es repartiendo amor, sino que lo que entiende es que están agrediendo, que hay violencia entre ellos. Y ya se distorsiona, pero empieza a sentir placer en esa agresión. Y se empieza a dar cuenta que después de la violencia viene la sonrisa, vienen bromitas, vienen un mejor estado de ánimo, porque después de una relación sexual se mejora el estado de ánimo de las personas, pero ellos no entienden qué es lo que está pasando, no entienden qué es lo que está ocurriendo, y empiezan a practicar lo que vieron en televisión, lo que le enseñó un adulto, un hermano mayor, un papá. Recordemos que estos tipos de situaciones ocurren en el centro, en el seno del hogar, no ocurren en la calle, ocurren en la casa. ¿Ya? ¿Qué tal si lo vieron en una red social? Todo el mundo anda con un teléfono y la pornografía anda por todos lados, fácil obtener el recurso. ¿Qué pasa cuando es en la mera casa, que por las condiciones que son, no hay condiciones? Están hacinados. Están hacinados. Y están teniendo relaciones sexuales con el niño y la niña a la orilla, a la par. Porque está pequeñito, porque no se va a acordar, porque está dormidito. Y el niño no es que está dormido. El niño simplemente se queda simulando que está dormido. ¿Qué es lo que pasa?
llega un momento en que el niño también llega a sentir placer. A los 5, 6, 7, 8 años también llega a excitarse. Lo que pasa es que es una emoción que no la entiende, no la comprende, solamente siente el cosquilleo y él sabe que en algunos casos se pueden autosatisfacer y caen en la adicción a la masturbación. Pero en otros, llega otro momento, siguen creciendo y caen en, ¿cómo le llamamos? Práctica, abuso, violación con otros niños de su misma edad. En el colegio. A repetirlo con otros niños. A repetir lo que aprendió, a enseñarle algo que él sabe y que se siente bien y que lo van a hacer. Y empieza a tener una conducta sexual con las consecuencias que para nadie es un secreto si son niñas, porque esto ocurre en niños como en niñas. Lo que pasa es que con niños las consecuencias pueden ser inimaginables. Las consecuencias pueden ser, pasamos días, semanas hablando de las consecuencias de esto, pero vamos a resumirlo. Empiezan a enseñarle a otros niños a tener relaciones entre sus mismos primos, entre sus mismos hermanos. Hermanos y primos. Hermanos y primos. Tengo casos reales, donde una niña de 16 años se iba al piso de arriba con todos los primitos, las mamás y las tías abajo, y ellos teniendo relaciones en el piso de arriba. Y era la prima de 16 años, la mayor, la que ponía a los menores. Todos esos niños que fueron abusados por la prima mayor, hoy en día llevan una vida totalmente distorsionada. No tienen familia o familias disfuncionales, tienen trastornos sexuales. Le voy a decir algo fuerte. Una de ellas, incluso por su desviación de lo que le había pasado cuando ella tenía 8 años, que fue sometida a ver estos videos, fue sometida a ver esto, llegó incluso a tener sexo con perros. Fuertísimo, real, en Nicaragua. ¿Ya? Por eso le digo, las consecuencias pueden ser inimaginables. Otro niño. Y tal vez los padres no se dan cuenta porque no se percataron del descuido que tuvieron al tener relaciones y los hijos presenciaron. Tocó un tema triste, lamentable. Todos estos niños que fueron sometidos a la pornografía infantil crecieron con un tremendo trauma. Porque conforme va pasando el tiempo, sí, o se entregan completamente a la sexualidad, o la rechazan. No están a gusto. Nace lesbianismo, nace homosexualidad, nacen otras desviaciones, depravaciones le llaman. ¿Ya? Se dan casos donde el niño comienza a creer que la sexualidad es algo irrelevante, sin valor, ¿verdad? Algo sin valor, y empiezan a darle rienda suelta a su gusto y antojo. Pues en convertirse en violadores también. Ahí es donde voy, ese es otro punto. Estamos hablando de una muchacha que se iba a una discoteca y de repente ella sabía que la estaban violando. Ella cree que eran 4 o 5. Ella cree que eran 4 o 5 casos reales de Nicaragua. Pero ella sabía que la estaban violando porque ella en su locura, en su licor, droga, consecuencia de lo que había vivido, porque una primita le enseñó la pornografía y los puso entre los primos a tener sexo, ella simplemente se desvalorizó. Y me están violando, es mi turno, ahora póngalo aquí. Y se dio cuenta de lo que le había pasado como al 4º o 5º día. No sabía quién era, no sabía dónde había sido, no sabía en qué hotel o en qué cuarto, no sabía absolutamente nada. Y el valor propio que tenía esta muchacha lo dejó y simplemente se entregó, no hizo nada. Bueno, pasó. Y así ocurren muchas situaciones. Eso en el caso de las mujeres. Y no quiere decir que porque sea mujer no corran el riesgo, porque fue una niña de 16 años la que comenzó esta cadena. Otro caso, en otra familia, donde una de las niñas, hoy mujer, tenía como sueños de que su hermano la tocaba. Pero ella creía que era sueño.
de repente, después de las terapias, ella dice que hubo como una revelación. Un día se reveló. Un día se desbloqueó, podríamos decir. Producto de las sesiones, y se dio cuenta que no había sido un sueño, había sido de verdad. Ese hermano hoy tiene 41 años, alcohólico, casado, pero la esposa deshecha, los hijos deshechos. No hay vínculo con la familia. Una ruptura absoluta entre él y su madre, su padre, su familia. Alcohólico. Y ya estando de una edad hombre, empieza a contar lo que a él le había ocurrido. ¿Verdad? Y esa desviación, que lo violaron, y toda la violación había comenzado por pornografía, que la pusieron en práctica con él. Y él, en parte de su terapia, va diciendo a cuántos niños había abusado, violado en el colegio. Él. O sea, primero lo recibió y después él se convirtió. Pasó de víctima a victimario. ¿Ya? Y es algo tan duro porque... ¿Eso siempre ocurre, que de víctima se convierte en victimario? Sí. ¿General? Por lo general. No podemos generalizar al 100%, pero sí podemos decir que sí hay una gran posibilidad que de víctima se convierte en victimario, porque tienden a repetir el patrón. Se valorizan. Entonces... O sea, en vez de rechazar el hecho que les pasó... Empiezan a reproducirlo. Empiezan a reproducirlo. Y se genera un patrón de generación en generación, de familia en familia, porque imagínense este caso que le cuento, que es real. Una niña de 16 años que estaba siendo abusada, pongámoslo crudo, le desgració la vida a 8 primos y hermanos. Entonces, una arruinó la vida de 8 personas. Sí. Ya, entonces, imagínense el efecto multiplicador. Hay otros niños como esa que se soñaba, que dicen que bloquean. Como cuando la gente se bloquea lo malo y solo recuerda las cosas bien. La mente humana, el cerebro está hecho para protegernos. Y los eventos fuertes que golpean el alma, que golpean duro, el cerebro tiende a bloquearlos. Y eso es parte del trabajo del psicólogo. El psicólogo que le ofrece olvidar, no, aquí no vamos a olvidar nada. Aquí vamos a recordar, vamos a analizar hechos, vamos a analizar situaciones, vamos a analizar qué fue lo que pasó. Porque ¿qué hay detrás de eso? El niño que fue abusado se siente culpable. Cree, y la pregunta es, ¿qué hice yo para que me pase esto? Y crece con la culpabilidad. Y crece con la culpa. Y ahí es donde llega, como usted mencionaba, alcohólico. A cualquier trastorno. Ajá. TLP, alcoholismo. ¿Cómo TLP? Trastorno límite de personalidad, que son las personas que hacen cortes. Que por ejemplo, quieren suicidar. Que se quieren suicidar. Que no es que se quieran suicidar. Que por cierto, en estos días fue el Día Mundial del Suicidio. Y se habló de eso. Sino que no es que se quieran suicidar, se están mutilando. Y entienden la sexualidad como una mutilación, como un castigo. Entonces, se entregan y empiezan ellos mismos a tener una vida sexualizada, altamente sexualizada, que en el hombre casi que lo vemos normal. Pero en una mujer la destruyen. Y no es que lo quiera, sino que su cuerpo, su mente le pide mutilarse, castigarse, porque ellas no son dignas de sentir placer. Su obligación es provocar placer en el otro, independientemente de lo que ellas sientan. Y al final terminan mutilándose sexualmente, ¿sí? Convirtiéndose en un objeto. Pero este problema va mucho más allá. Cuando pasan años, cuando el niño, que ahora es hombre, se atreve, tiene el valor de contar lo que pasó. Años.
para que tenga el valor de decir, fulanito, sutanito, un hermano, un primo, un tío, hicieron esto y esto conmigo. Y viene la parte más grave del asunto. No le creen. Lo dijiste tarde, ya para qué, quédate callada, algo hiciste vos para provocarlo, es que mira la forma en que te vestí. Sí, se viste provocativa, pero porque es consecuencia de lo que vio. Ya, es consecuencia de lo que vio. No es un gusto decir, como decir, me voy a vestir provocativa porque me gusta andar enseñando. No, es consecuencia de lo que estaba viviendo. Entonces, cuando no le creen, se genera otro malestar en el niño. Y puede dar lugar al nacimiento de otro trastorno más grave, más fuerte, que no estoy diciendo de que esto sea lo que ocurra públicamente, pero ¿qué posibilidad hay? Estoy inventando, para que no digan que estoy ¿verdad? Inventando y diciendo locuritas. Simplemente analicen la posibilidad de lo que pasó en Catarina, este niño haya sido abusado y lo haya llevado a hacer semejante tragedia. Y pasó de víctima a victimario. ¿Cuántas personas han cometido crímenes porque se están vengando de lo que les pasó, se están vengando del mundo? Y la verdad es que las consecuencias, como usted decía, cada caso es un caso. No hay un patrón, porque las reacciones van a ser diferentes siempre. Las reacciones son diferentes, siempre, en cada caso, dependiendo del medio. Lo bueno sería que no haya reacción y haya, pues, o sea... Lo bueno sería que haya comunicación. Cuando un niño que es abusado o que está siendo sometido a eso, uno ve las conductas. Uno ve, tal vez una persona común y corriente pues no lo sabe porque no tiene por qué saberlo. Un abogado sabe derecho porque eso fue lo que estudió. Un psicólogo ve la conducta, y lo sabe porque para eso estudió. Pero el problema está en que es un tema tan delicado que si yo le digo a alguien, a una madre, a un padre, mira, ojo con tu hijo, ojo con este comportamiento, allí hay algo peligroso, ojo, mira, se enojan. ¿Cómo se te ocurre? Estás inventando. Entonces, mejor me quedo calladito. Pero ocurre. Y hay señales. Nosotros podemos ver cuando un niño está viendo, siendo sometido a pornografía o cualquier actividad sexual, lo podemos ver. Primero, cuando un niño les diga, no quiero acercarme a esa persona, no lo obliguen. Porque hay algo con esa persona. Cuando un niño diga, no quiero ir a esa casa, no lo obliguen, no lo lleven a esa casa. Y no puede decir, dale un beso a tu tío, dale un beso Los besos. Sí. Los besos. A un niño no se le besa, ni en la manito, ni en el cachete. Que te chinee tu tío, que te chinee tu... No se le puede obligar. No se le puede abrazarlo. Los abrazos se ganan, los besos se ganan. Las caricias se ganan. No podés obligar a un niño. Y cuando un niño rechaza a una persona, es el primer indicador de que algo anda mal. No obliguen. Cuando un niño dice no, respeten su no. Y no lo obliguen. Porque es el primer indicador de que algo, posiblemente algo, ande mal. Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de noticias de Nicaragua, su canal 23? Como siempre estamos aquí con ustedes en su programa Conversando con Marielsa Suárez. Hoy tenemos a unos invitados especiales. Tenemos aquí una delegación de jóvenes italianos. Miren qué hermosa delegación entre profesores, estudiantes de Siena, Italia. Pero bueno, ¿qué andan haciendo por aquí? Andan con profesores y ya vamos a entrar en materia a entrevistar a la jefa de la delegación, ¿verdad? Para que nos hable cuáles son sus experiencias que andan haciendo en este país. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos y sí, podemos un poco describir esa experiencia, el origen de esa experiencia que nace hace un año en Italia, una cooperativa de productora de café, la UCA Sopexsa, que tenemos aquí imprimida
estaba en Siena presentando sus productos y a través de una fundación Altro Mercado fuimos invitados como instituto de secundaria que estudia el español, por eso para aprender algo de una parte de la cultura española. Y fuimos allí y después de ese acontecimiento nos invitaron a visitar el país, a visitar la cooperativa. Y empezando de esa oportunidad, poco a poco armamos el proyecto y decidimos venir a Nicaragua para descubrir esa tierra maravillosa. Y gracias a la ayuda de Euca Sopexa y de doña Dolores y de mi compañera Aide, la profesora de español en mi instituto, hemos realizado la parte logística del viaje. Y con los chavales hablamos un poco del objetivo de nuestra visita. Y el objetivo principal era no pasar por el país como turistas, como simples visitantes, pero hacernos de verdad viajeros, es decir, vivir en una familia de Nicaragua, así, adoptando toda su costumbre y su modalidad de vida cotidiana. Por eso llegamos a Jinotega y después a La Perla, una pequeña comunidad de productores de café. Y allí cada uno de nosotros ha vivido 3 días, 4 días en una familia distinta, respetando su ritmo, sus costumbres y todo. Despertamos con el canto del gallo por la mañana, viviendo bastante cerca también de los animales de la granja. Y allí descubrimos una comunidad que nos acogió con tanto cariño, tanta amabilidad. Entramos en relaciones con ellos, jugamos con los niños, presentamos nuestras... ¿En qué parte de Jinotega estaba? La comunidad se llama La Perla, está bastante lejos de Jinotega, porque usando... sí, cerca del Peña Blanca, sí. Exactamente. Sí, muy lindo. Y por eso realizamos una experiencia de intercambio humano muy fuerte. Por eso el día de la despedida de la comunidad, de verdad, todo el mundo estaba llorando, porque toda la comunidad, nosotros también, porque sentimos de verdad tanto cariño que... piensan hasta regresar. Exactamente, y quizás si vamos a volver otra vez, eso creo que es poco probable, pero cada uno, esa experiencia queda en los corazones de cada uno, por eso creo que fue importante para todos. Rosy, ¿verdad? Sí. Rosy, y podrían los muchachos hablarnos de esa experiencia, porque ir a vivir con una familia nicaragüense algunos días, totalmente otra cultura, ustedes los italianos, ¿qué experiencia tuvieron los jóvenes? A ver quién puede hablar. Vale, yo me llamo Leonardo y como primera cosa, muchísimas gracias por invitarnos aquí. Y me gustó mucho la idea de ese viaje porque nunca veía América como continente, o sea, nunca vi ni países de Latinoamérica ni los del norte. Y como segunda cosa, tuve una idea, o sea, yo no quería más aprender una manera de ver cosas, sino de vivir las cosas. O sea, efectivamente viviendo con familias de Nicaragua se puede aprender un poco en general la manera de vivir, porque visitando ciudades un poco más grandes, no hablando y no viviendo con personas que son nativas, solamente vemos lo que nos gusta ver. O sea, en general, en las ciudades que son un poco más grandes, desarrolladas en el sentido de turismo, se hace ver al turista lo que el turista quiere ver. Pero en la comunidad tuvimos la oportunidad
de vivir el país por cómo es. O sea, sin filtros, sin máscaras, sin nada. Y ese es lo que más me gustó. ¿Otro joven? ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana y gracias por invitarnos aquí. Vale, lo que quiero decir de la experiencia aquí en Nicaragua es que, no sé, me encantó y no hay palabras para describir lo que vivimos. Porque, como por ejemplo, los niños eran muy amables, era como una familia, ¿verdad? Y no se puede describir. Hemos llorado muchísimo el día que teníamos que llegar y volver también, porque no somos acostumbrados. Algunas veces somos un poco más fríos, ¿no? Pero en este caso fue una cosa que no se puede describir. Es como cuando tienes una familia muy grande que te ama mucho, todos sean cariñosos y... ¿qué decir? me acuerdo de estas 3 muchachas que vivían conmigo, que eran como bailarinas, ¿no? Con todos los bailes nicaragüenses y me encantó, ¿verdad? Es una cultura especial, también si no somos acostumbrados, nosotros italianos claramente, pero es una familia, una grande familia, sí. Ella, ¿tú eres? Hola, me llamo Mara y gracias por invitarnos aquí. Y bueno, fue una experiencia maravillosa. Nos sentimos muy bienvenidos. Allí en la comunidad nos abrieron las puertas de sus casas como si fuéramos un hijo o una hija más. Y también, como estaba diciendo Ana, tuvimos una relación muy especial también con los niños y fue una experiencia muy bonita porque nosotros como grupo, también como italianos, no estamos acostumbrados a tanto cariño y de verdad que la acogida fue muy calurosa, con mucho cariño, mucha amabilidad. Y lo que más me gustó fue la relación que yo tuve con una de las niñas que vivían conmigo, porque era como una hermana pequeña. Como una hermana pequeña. Además que yo soy hija única y eso era como si fuera parte de la familia, de ahora verdad. Ya quedas conectada con una hermana nicaragüense, ¿verdad? Sí. Y a ver si alguien me puede decir qué lugares visitaron aquí en Nicaragua. Me decía que la isla de Ometepe. Vale, nosotros hemos visitado Jinotega, La Perla, pero también Ometepe, Granada y ahora Masaya y Managua ahora. ¿Qué te pareció la isla de Ometepe? Bonito. Muy bonita. Me gustó mucho el ojo de agua, la reserva natural, muy bonita. Sí. ¿Vieron los volcanes? Perdón. 2 volcanes. Sí, lo hemos visto. Hay 2 volcanes. Bueno, entonces si alguien quiere agregar algo más antes de despedirnos, para que se despidan del pueblo de Nicaragua. Ahí están miles de televidentes viéndolo. No sé, de verdad hemos descubierto un país y un pueblo con un corazón tan grande y creo que mañana nuestras maletas no son solo las que llevamos, la mochila que llevamos, sino los grandes recuerdos bonitos que llevamos a Italia gracias a todo el pueblo y a todas las personas que encontramos, que nos apoyaron y sobre todo que ayudaron a realizar también ese viaje. Por eso, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Estamos seguros que muchos van a regresar porque el que viene a Nicaragua regresa. Y ya dejaron amigos, ya dejaron hermanos nicaragüenses. Ya les gustó mucho este país, la cultura nicaragüense es muy hospitalario. Ustedes lo pudieron ver, es muy amigable.
Así es que hay muchas familias italianas aquí en Nicaragua, muchas familias, porque los italianos vinieron en una época, 1800, muchas familias de Italia están aquí en Nicaragua. Bueno, gracias por todo, muchas gracias amigos y amigas televidentes. Esperamos que estas entrevistas hayan sido de su agrado. Se despide de ustedes María Elsa Suárez. Que Dios los bendiga y buen viaje. Gracias, gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que estas conversaciones, estas entrevistas que realizamos sobre distintos temas hayan sido de mucho interés para usted y su familia, que les sirvan en su vida cotidiana, en elaborar planes, en elaborar metas, siempre seguir sobre sus sueños. Que Dios me los bendiga. Se despide de ustedes María Elsa Suárez. Continúen con nuestra programación.